El Cisco y la fe en el nuevo Star Trek. En un primer visionado, el quinto episodio de Star Trek Starfleet Academy me dejó confundido. No sabía si me gustaba. La trama abordaba una cuestión en la que yo había cimentado buena parte de mi interés en Star Trek desde hace años. ¿Qué pasó con Benjamin Sisko? Ya pasados un par de semanas después, con un segundo visionado, ya sé qué opino. Y en lugar de decirlo ya, voy a desaparecer 2 meses y luego decirte que no te quejes porque el tiempo no es lineal. Series Acclimation 1000 trata sobre el misterio de El Sisko, el emisario de los profetas de Bajor, pero no convierte a Ben Sisko en el protagonista de la historia. Su historia ya acabó. Esta es otra historia donde tenemos que acompañar a Sam, la niña de los fotones. Lo contrario sería un fallo de escritor principiante. No es lo mismo lo que uno quiere ver que lo que necesita la historia, y esta era la única manera de tratar el tema con un verdadero respeto por el espectador. El episodio inicia con Sam hablando a cámara como si fuera youtuber. Esto nunca se había hecho en la franquicia, pero tampoco habían hecho un episodio de visitar a la familia hasta que el Capitán Picard volvió de Wolf 359 y a día de hoy Family me gusta más que The Inner Lights. Solo hay una cosa que me saque de onda de este recurso, que como ya lo vi repetido en el largometraje Los Mitchell y las máquinas y la serie Miss Marvel, me parece que las guionistas se quieren hacer las guays para que la generación Z no se espante cuando empiece la filosofía. Las dos guionistas de esta quinta entrega son Kirsten Beyer y Tawny Newsome. Kirsten Beyer lleva más de una década en Star Trek. Para Discovery escribió algunos de los episodios más memorables, así como los cómics para IDW. Los pocos cómics de Discovery que he leído me gustan. No sabes lo pulido que puede ser la Teniente Iriam como personaje hasta que la conoces en la serie de Sucesión. Y Tawny Newsome es tan trekkie que cuando interpretó a Beckett Mariner la hizo servir en Espacio Profundo 9. Volvemos con Sam, que nos dice explícitamente que ella es única, como todos los adolescentes a los que quiere enganchar esta serie. Su planeta se llama Kask, que suena en inglés como husk, un frasco, un recipiente sin sustancia aparente. Tiene sentido que su instrumento musical favorito sea el theremin. Los fotónicos de Kask crearon a Sam para que se inscribiera a la Academia de la Flota Estelar. A ella le gusta llamarse emisaria, pero básicamente es una moza de los recados para que compruebe si los orgánicos siguen siendo esclavistas o ya son buena onda. Niña, ¿cómo te va en el cole? Bien, estudiando mucho. Deja de perder el tiempo estudiando y pásate el día con tus amigotes. Y por eso que Darren vomite brillantina es interesante para Sam. ¿Te parece un chiste visual demasiado absurdo? No te acerques a la serie original. El modo en que Sam interactúa con sus compañeros me hace sentir bastante identificado como neurodivergente. Esa búsqueda de la coherencia en un sistema arbitrario, ese caminar por los pasillos y que te miren por compromiso, que te expulsen de las capillas. La vida de Sam no tiene un rumbo estable hasta que va a inscribirse en el seminario Confrontando lo inexplicable, donde se interna en la madriguera del conejo Sisko. Mi primer visionado no fue del todo satisfactorio porque encuentro que la escena del minuto 10 plantea una promesa a los fans. Es tiempo de averiguar cuál fue el destino de Benjamin Sisko. Ese tipo de premisas eleva mucho las expectativas y cuando luego el relato esquiva la respuesta a propósito, es natural sentir decepción. Como dice Darren, Sisko es el profeta Schrödinger. Murió en la cueva y Bajor lo elevó a mito, sobrevivió en el templo celestial y regresó con su familia. Sus datos históricos están tan desdibujados que se necesita publicar un libro infantil para no incurrir en inexactitudes. Pero para trascender el misterio no basta con leer cuentos, tampoco basta con preguntar a los creyentes que han aceptado el misterio en sus vidas y por tanto no pueden comunicarse con los mismos códigos que los escépticos. Sam consulta a una profesora que no conocíamos, interpretada por Tawny Newsome. Digámoslo ya, es Dax. ¿Cómo pudo Dax sobrevivir tantos siglos cuando los simbiontes Trill no llegan a los 1000 años? Me da igual, a lo mejor saltó en el tiempo o hibernó. Mis personajes favoritos ya se han muerto, agradezco a un superviviente. Dax recomienda visitar el Museo del Sisko. Está en Nueva Orleans, pero se puede visitar virtualmente. Siendo Sam una estudiante fotónica, no sé por qué no la dejaron teleportarse a Nueva Orleans en persona.
Supongo que del mismo modo que Dax tiene el libro de Jake original, también tiene un orbe auténtico y en el museo debe estar una imitación. Todo esto son conjeturas mías para que el episodio me dé sentido. Sam comienza a rezar al orbe de los profetas. Parece que el orbe esté a punto de echarle un viento de visiones, pero se queda girando. Quizás sí era un orbe virtual. Lo que me encantó de esta interacción fue la manera ambivalente en que termina. Sam se dirige al emisario durante un rato y al no recibir señales de respuesta dice: «No me oyes, ¿verdad?», y el orbe se apaga. Esto puede interpretarse como una confirmación de que no existe modo de comunicarse con seres de otros planos de la existencia. Sin embargo, también puede leerse como una réplica de lo que acaba de decir. «No me oyes, ¿verdad?». «No te oigo, ¿verdad?». La posibilidad de esta lectura se vería reafirmada con la frase grabada de Jake Sisko: «Pregúntenselo a los profetas». Una constante de la serie Espacio Profundo 9 es que todas las personas que se acercaron a un orbe bajorano eran conscientes de su relación con los profetas. Aquellas que servían a sus propósitos recibían una visión y quienes no lo servían se quedaban hablando solos. Cada cual tiene que obtener su propia respuesta. Probablemente lo que para Sam ha fallado en ese momento ha sido la pregunta. Tras la secuencia del museo, el episodio pierde un poco mi interés durante media hora. Se intercalan unas escenas con la canciller que me parecían de relleno hasta que Kelrek reconoce que está resentido con Ake porque años antes ella abandonó la flota. Este sentimiento de pérdida entronca con la gran pena de Jake Sisko durante Deep Space Nine. En la primera temporada pierde a su madre y en la última, supuestamente, pierde a su padre. También está relacionado el pesar del doctor holográfico. Como fotónico ha sobrevivido a todos sus seres queridos, solo queda olvidar y salir adelante. Por lo demás, son unas escenas de comedia que yo disfrutaría en cualquier episodio, excepto en el que me han prometido decirme qué pasó con el Sisko. Los creadores fotónicos querían que Sam se uniera al seminario llamado Enfrentándose a lo Inexplicable. No entienden que, persiguiendo el misterio de Sisko, ella se está enfrentando ya a lo inexplicable y a la resaca. Aquí es donde llega la empatía entre Sirius Acclimation Mill, la iniciada de los fotónicos, y Jake Sisko, el iniciado del emisario. Sam comprende el tremendo pesar de Benjamin Sisko. Es lo de menos si él murió o trascendió. Lo que importa es que su vida estuvo atada a un propósito ajeno. Del mismo modo que Sam tiene que sacar buenas notas en borrachera o sus padres la van a encerrar en el granero. No sé si el mensaje del episodio es ¿para qué matricularte en filosofía si te puedes emborrachar? Pero Dax Mariner presta a Sam el famoso libro de Jake Sisko, Anslem. Es un libro muy famoso porque nunca lo publicó. Yo debería ser famoso ya porque tengo un montón de libros que ni siquiera he escrito. Durante los primeros 10 minutos, Sam nos llevó de la mano por su mundo interior. Esto facilita que podamos interpretar al instante que toda esa visión donde el autor la visita es también imaginaria. En mi primer visionado lo comparé a aquel episodio de Discovery donde el Dr. Culber pide a una inteligencia artificial que le haga una réplica de su abuela. Pero eso no era imaginación, eso era darle los restos de su abuela a Control. Un par de meses después yo prefiero verlo como un acto de verdadera imaginación, no como un intercambio de mentiras con una alucinación externa, sino como la comunicación con partes de tu propia psique representadas por arquetipos. Hace años escribí una fantasía donde yo estaba en el embalse de San Juan y venía Julio Medem caminando por la orilla desde la presa y me decía: «Tú también podrás ser como yo». Ahora yo quiero ser como yo. Jake puso en el libro el mensaje de «Todos hacemos sacrificios y tú eres suficiente». Gracias al medio literario, él acabó siendo otro emisario entre su padre, el emisario de los profetas, y el resto de la Federación. Por eso al final dicen: «Gracias por escribir esto. Para eso me crearon». Sam toca el theremin con más pasión que nunca y manda a sus padres a fregar. No me agrada que al final use la famosa frase de Sisko «y puedo vivir con eso», porque reapropia el significado. Convierte un tema de aceptación de la propia sombra en un meme para que parezca que saben escribir tan bien como los guionistas admirados por la afición veterana.
Si yo fuera a Washington DC y me sentara sobre un hombro de la estatua de Lincoln, no me convertiría en presidente de los Estados Unidos. Además, la referencia a esta frase ni siquiera tiene sentido. Justo tras decirla, Sisko borró la grabación. Sam solo podría acceder a esa frase en caso de que la flota estelar no borrase las entradas descartadas de los cuadernos de bitácora. Y por esa regla de tres, nada me impide creer que Sisko regresó, pero fue eliminado por la sección 31. Eso explicaría por qué en el árbol genealógico del museo Cassidy no tiene ningún hijo. Sin embargo, no voy a basar mi opinión en un meme. A veces en Star Trek los guionistas cierran los episodios con una frase curiosa para que la estructura del guión muestre una coda. Como cuando en uno de los primeros episodios de 1966, The Enemy Within, la paje Janice Rand fue asaltada por el doble del Capitán Kirk y al final le dice Spock: ese impostor también tenía cualidades interesantes, ¿eh? Como insinuando que no significa quizá. Esa frase no tenía sentido en boca de Spock, pero los guionistas no quisieron obligar a Kirk a enfrentarse a las consecuencias de los actos de su sombra, y barrieron todo con un chiste de cuñado. Por su parte, Sam pone límites a las exigencias neuróticas de sus creadores y cierra todo con una referencia absurda fuera de contexto. Y por si esta coda le pareciera a alguien demasiado irrespetuosa a la hora de tratar un tema con tantas similitudes con la narrativa cristiana, en la escena final Sam reza al Sisko. Nos muestran un paisaje que ella estaba observando y nos ponen en las nubes una pareidolia con la cara del emisario. Ya no puedes decir que el padre no te mire desde el cielo. Hasta aquí el episodio de la emisaria Sam. El mensaje es que no se puede resolver el misterio con pruebas, pero no por ello deberías alejarte del misterio como si no existiera. Tienes que formarte tu propia opinión al margen de lo que te digan, aunque tengas que tirar de las orejas a los creyentes. ¿Cuál es mi opinión de lo que realmente sucedió con el Sisko? Lo que sucedió es tan difícil de asegurar porque el episodio final de Espacio Profundo 9 tuvo cierta intromisión por parte del actor de Sisko. Avery Brooks era un fuerte defensor de los derechos de la población negra. Cuando los guionistas le revelaron que el emisario iba a desaparecer en las cuevas de los Pa'Reth, Brooks se quejó. Alegó que eso daría a Sisko mala imagen, como el cliché del padre negro que desatiende o abandona a sus hijos. Los escritores añadieron una escena en la que Cassidy Yates experimenta una visión donde Sisko le prometía volver, quizá dentro de un año, quizá ayer. Daba a entender que su nueva etapa de aprendizaje en el templo celestial no los separaría para siempre. El Sisko regresó. Esta cuestión se mantuvo en el misterio desde mediados de los 90. La serie de Voyager se mantuvo aparte de cualquier asunto del cuadrante alfa. La serie Enterprise era una precuela. Las películas de Picard pasaron por alto cualquier consecuencia de la Guerra del Dominio. Las películas de la línea Kelvin comienzan un siglo antes. Lo mismo pasa con Discovery. La serie reciente de Picard apenas mencionó la cadena de sucursales de Quark y a un general Martok del universo espejo. Y Prodigy estaba demasiado ocupada creando culturas nuevas. Tuvimos que esperar hasta Lower Decks para volver a pisar la estación Espacio Profundo 9, ahora comandada por Kira Nerys. En ese episodio, ambientado 8 años después de la desaparición de Sisko, Kira conserva en su oficina la pelota de béisbol del emisario. Esta pelota tiene su historia y sus implicaciones religiosas para Bajor. Sisko la dejó en la estación durante la breve reconquista cardassiana como promesa de su regreso. En aquella ocasión el emisario volvió. Con esto entiendo yo que Kira sigue creyendo en el regreso de su líder religioso, o que se ha aficionado al béisbol, pero ya tuvieron un episodio de béisbol y no lo creo. Kira la sostiene en sus manos mientras mira hacia la entrada del templo. Esto plantea un dilema cósmico, partiendo de la premisa de que Sisko se encuentra fuera del tiempo lineal y podría regresar en la fecha que quisiera. ¿Por qué Kira sigue sosteniendo la pelota de la promesa? Para mí todo apunta a que 8 años después todavía no había vuelto. Es decir, tendríamos dos opciones principales. O no va a volver jamás, o si volvió, nunca nos lo dirán por respeto a la familia. Y dentro de la opción de que no volverá jamás veo dos explicaciones opuestas. La primera, que por mucho que el tiempo no sea lineal para Sisko, fuera del plano de los profetas, el tiempo siguió avanzando. Yo creo que después de que Benjamin acabe su periodo de aprendizaje de nuevo profeta, podrá volver. Pero volverá
en el mismo estilo que Spock en la línea Kelvin, en un viaje temporal que cambiará de raíz una continuidad que ya existió sin su presencia. Antes de que el Salvador de Bajor se gradúe, ya ha existido una línea temporal en la que Cassidy y Jake vivieron sin Sisko, y esa línea se convertirá en una versión no oficial cuando Sisko rehaga su vida terrena desde el final de la Guerra del Dominio. Nada más espero que tenga cuidado y no viaje demasiado atrás para deshacer la muerte de Jessica. No quiero que Sisko y Picard se hagan super amiguis. La otra causa por la que Sisko no volvería es que, en realidad, su desaparición era el tantas veces mencionado gran pesar de Cassidy. Antes de la gran batalla de naves final, Cassidy Yates tenía tanto miedo de que el padre de su bebé no sobreviviera que le hizo prometer que volvería. Sisko lo prometió como quien dice: yo también te quiero. No estaba mintiendo, pero ¿qué otra cosa iba a decir? Sisko sobrevivió a la gran batalla naval y todos se reencontraron de nuevo, pero enseguida tuvo que volver a marcharse para intervenir en el conflicto de las cuevas de fuego. Aquí viene el kit de la cuestión. Una vez Sisko mata al malo, su función como emisario terminó. Ya no es un profeta entre los hombres, sino un profeta entre profetas. Por eso él ya no sabría cómo explicar a Cassidy cuándo se volverán a ver. En el lenguaje de los profetas, fuera del tiempo, podría estar diciéndole perfectamente que la vida es un suspiro y que se verán cuando ella muera. Incluso cabría pensar que ese Benjamin que se aparece a Cassidy ni siquiera sea Sisko, sino la presencia plural majestática de los profetas comunicándose con la discípula a través de la apariencia de su amado. Esto convertiría a Cassidy en la escriba que permitirá que la narrativa sagrada se mantenga por los siglos, y a Jake en un nuevo emisario, paradójicamente por ocultar su texto. ¿Cuál ha sido mi fe particular durante los últimos años? Yo creo que el episodio The Visitor, de S9, temporada 4, episodio 3, es una especie de aclaratorio a priori. En The Visitor conocemos a una versión alterna de Jake Sisko que sí publicó su primer libro. Está interpretado por el hermano de Worf. Este Jake adulto de un futuro paralelo cuenta a una joven aspirante a escritora que su padre desapareció. Sin embargo, no lo hizo cumpliendo su gran propósito, dando un empujón a Gul Dukat, sino protegiendo a Jake en un accidente que lo dejó fantasma, como Kirk en The Tolian Web, pero Sisko vuelve cada X tiempo. Antes de su primer regreso, Jake se culpaba de su supuesta muerte, así que cuando ve que estaba de parranda, decide volverse un científico para devolverlo a su estado normal. Sin embargo, en el proceso abandona todo aquello que él ama y que le daba su propia identidad. A Benjamin le disgusta ver a su hijo convirtiéndose en un científico loco. Él quería enseñarle a amar la vida y su hijo acabó convirtiéndose en Candyman. Este Jake hasta se quita la vida para revertir todo. De modo que, sabiendo Sisko que su hijo no se hará un hombre íntegro si alguna vez él entrase en una dinámica de aparecer y desaparecer, toma la decisión de vivir con coherencia. Si se va del todo. Él no va a ser como el padre del príncipe de Bel-Air. Para figura paterna ya teníamos al tío Phil. Considero que The Visitor es un anticipo de cómo sería la vida de Jake Sisko una vez finalizada la serie de Espacio Profundo 9, pero con un coraje por vivir imperfecto. Digamos, es el final malo, es lo que no sucedió. Creo que en el final que sí sucedió, todo se desarrolló de un modo mucho más luminoso. Es decir, Benjamin Sisko eligió no volver de un modo físico precisamente para que Jake cerrase el ciclo de su propio gran pesar y que viviera como un hombre íntegro, siendo el mejor escritor o lo que él quisiera. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Además, menudo corazonzote me puso Adam Nimoy. En conclusión, yo creo que Benjamin Sisko estuvo ausente del plano terrenal durante un periodo de entre 8 y 1000 años, pero que al ser un nuevo profeta, su plan era aprender bien sus nuevas funciones, sin importar el tiempo, sin prisa, y luego volver en el tiempo el día que le diera la gana. Jake aceptó que ya no pudieran hablar precisamente porque creía en él. No necesitaba verlo constantemente para saber que su padre lo amaba. Creo que ese es el mensaje al que van. Y si no te convence esta teoría, también está bien, porque lo que importa en este episodio de Starfleet Academy no es el evento que sucedió canónicamente, sino lo que para nuestra nueva protagonista,
que nos representa significa no saberlo, es decir, vivir con ello,